Licenciados, compañeros y compañeras. El tema a tratar de mi grupo es sobre el aborto. Como primer tema tenemos el shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Es la incapacidad del aparato circulatorio para mantener los riesgos sanguíneos en los órganos vitales. También se conoce como hipoperfusión a nivel de los tejidos. Esto también se conoce como fluidos sanguíneos insuficientes para cubrir las necesidades de los tejidos, de la deficiencia de los nutrientes y del oxígeno. Como fisiopatología tenemos la pérdida de líquido, mecanismos compensatorios, el retorno venoso, precarga, accidente cerebrovascular, volumen, salida cardíaca, presión arterial y nutrientes solares comprometidos. En la pérdida de líquidos puede ser interna o externa. En el mecanismo compensatorio, la disminución de presión arterial, el retorno venoso. Este también se da como la disminución de volumen sistólico, la precarga, disminución o aumento de precarga en la presión arterial, accidentes cerebrovasculares del volumen, disminución del volumen de la presión arterial, salida cardíaca, igualmente se habla de la disminución de la presión arterial, la disminución que se da mediante la presión arterial. Los nutrientes celulares comprometidos. Como se decía al inicio, esto se da una pequeña disminución en lo que son nutrientes y el oxígeno. Diagnóstico de shock hipovolémico según historia clínica perinatal. Anamnesis, examen y exámenes de laboratorio. La anamnesis tenemos como sangrado en la primera mitad del embarazo, que se puede dar lo que son abortos o embarazos ectópicos. ¿Qué es un embarazo ectópico? Se produce fuera del útero, lo que amenaza la vida de la madre. En cambio, el sangrado de la segunda mitad del embarazo, esto habla sobre posibles preeclampsias, posibles úlceras o problemas que afecten la salud. El examen físico. Presentamos dos ejemplos que es el pulso rápido y débil, ya que estos pueden ser de 110 por minuto o más. La presión arterial puede ser baja, ya que la sistólica menor es de 90 milímetros de mercurio. Algunas de las afecciones de esto puede ser lo que es ansiedad, inconsciencia y problemas en la piel. Exámenes de laboratorio. Algunos de los exámenes que se realizan en esto es la hemoglobina, que son los glóbulos rojos que tienen oxígeno. Hematocritos, igualmente glóbulos rojos que a través de que trabajan con el plasma, con un transporte de plasma. También tenemos lo que es la tipificación, LH, pruebas cruzadas. A continuación presentamos lo que son el tratamiento de shock hipovolémico en obstetricia. Aquí podemos presentar lo que son el protocolo de manejo del shock hipovolémico en obstetricia. El protocolo que se debe manejar nosotros como personal de salud, personal de enfermería, que debemos manejar en este tipo de casos. A continuación se dará a conocer algunos ejemplos sobre esto y sobre cómo se trata. El manejo inmediato. El manejo inmediato podemos dar a conocer que en la primera hay que mantener lo que es la calma. Nosotros como personas de medicina hay que mantener la calma para no alterar a los pacientes, a la paciente en este caso. Presentamos también lo que es los niveles. Presentamos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Aquí vamos señalando cada uno de los niveles según como esté establecido en el manejo inmediato, como esté igualmente establecido en el manejo específico, en las pruebas de coagulación junto a la cama, igualmente los niveles que se debe manejar, la reevaluación, según igualmente cómo esté establecido y según cómo vayamos realizando este tipo de protocolos. El manejo adicional. Entre ellos de manejo adicional podemos hablar uno más con especificación, que en toda mujer RH negativa con corpus indirecto negativo se debe administrar inmunización con gamabulina LHO anti-D. Esta podemos indicar los niveles que tiene.
en este caso tiene los 3 niveles. También podemos hablar sobre el manejo de la coagulación intraoral diseminada, de cómo se deben identificar las causas de los tratamientos que va a hacer nuestro paciente. En este caso, como podemos observar, tiene desde nivel 2 a nivel 3, y entre otros casos. El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Se puede clasificar en dos tipos principales, lo que es el aborto espontáneo y el aborto inducido o provocado. El aborto espontáneo es cuando sufre sangrado vaginal, dolor abdominal y expulsión de tejidos fetales. Ocurre de manera natural sin intervenciones médicas. Es el tipo de abortos más frecuente. También en la mayoría de los casos sucede en el primer trimestre debido a anomalías cromosómicas no viables. Yo les voy a hablar sobre las anomalías cromosómicas no viables. Son errores en la división celular del embrión, lo que impide su desarrollo adecuado. El aborto inducido provocado es la interrupción intencional del embarazo mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. También les voy a hablar sobre la etiología. Son causas o factores que contribuyen a la interrupción del embarazo. Como primero tenemos fetal, problemas en el embrión o feto como alteraciones genéticas o infecciones como la rubiola. Como segundo tenemos las maternas, son enfermedades como diabetes, el lupus. El lupus son problemas que atacan a los propios tejidos del cuerpo, incluyendo a la placenta, o la hipertensión. Infecciones tenemos como la sífilis, el VIH, problemas en el útero como las malformaciones, miomas y trastornos de la coagulación. Como tercera también tenemos lo que son ambientales y de estilo de vida. Son como el consumo de alcohol, tabaco o drogas, exposición a toxinas, desnutrición, golpes, estrés extremo. Como cuarta tenemos médicas, como el uso de ciertos medicamentos como el mifepristona y cirugías durante el embarazo o tratamientos como radioterapias. Que es el diagnóstico y la fisiopatología. Ya, en primera, el diagnóstico de un aborto se realiza mediante un examen pélvico, una ecografía transvaginal y la medición de la subunidad beta de la gonadotropina crónica humana. Ya. Em, ¿Qué es la subunidad beta de la gonadotropina crónica humana? Es una hormona que se produce durante el embarazo y que se puede detectar en la sangre y la orina. Ya. El examen pélvico, que también, como les había dicho, que también se debe realizar en un aborto, bueno, espontáneo, se realiza para evaluar la cantidad de sangrado, la dilatación cervical y la expulsión de tejido gestacional. Como primer paso tenemos la preparación del paciente, que bueno, se le explica el procedimiento, necesitamos también el consentimiento de la paciente. Se le pregunta también sobre síntomas, si presenta dolor, sangrado y también tejido expulsado. También con esto aseguramos la privacidad y la comodidad de la paciente, pedirle que vacíe la vejiga antes de realizar el examen. Pedimos también a la paciente que se coloque en posición ginecológica, que sería en decúbito dorsal, que con piernas flexionadas en los estribos. Los estribos son unos aparatos a los lados de la camilla que es para colocar las piernas. Como siguiente tenemos la inspección externa, que es evaluar el sangrado vaginal y la presencia de coágulos o tejidos en la vulva. Revisar también signos de infección como enrojecimiento, secreción con mal olor o fiebre. Tenemos también el examen con espéculo vaginal, que es insertar suavemente un espéculo lubricado en la vagina. El espéculo es más o menos un aparato que también se le utiliza para realizarse el Papá Nicolau en las mujeres. También es observar la cantidad de sangrado, la presencia de coágulos o tejido en el canal cervical. También es evaluar el estado del cuello uterino, si es abierto o cerrado, que esto más adelante ya se los explicaré.
También tenemos la palpación manual. En este caso utilizaremos las dos manos. En el uno nos pondremos un guante de manejo y con la otra haremos presión, ¿ya? Con una mano, bueno, como ya les dije, con dos dedos, estos dos se introducen en la vagina y con la otra mano se le hace presión en el abdomen sobre la zona uterina. ¿Esto qué va a evaluar? Esto va a evaluar el tamaño y consistencia del útero para estimar si el aborto fue completo o fue incompleto. También ve valor la sensibilidad uterina, también la presencia de masas anexiales para descartar un embarazo ectópico o complicaciones. El embarazo ectópico es un embarazo que que se desarrolla fuera del útero, en el lugar como puede ser en las trompas de falopio, en los ovarios, en el abdomen o incluso en el cuello del útero. Tenemos también esto que ya les decía, interpretación de hallazgos, que si el cuello uterino es cerrado, está sin restos y sería un aborto completo. El cuello uterino abierto es porque todavía quedan restos en el canal y sería un aborto incompleto. Y el útero blando, doloroso con fiebre, sería sospecha de un aborto séptico. El aborto séptico es una infección uterina grave que ocurre después de un aborto espontáneo o ya haya sido provocado. También tenemos los exámenes complementarios, que es una prueba de embarazo para descartar embarazo ectópico persistente. También una ecografía transvaginal para confirmar la evacuación del útero. Este examen, la ecografía transvaginal, se realiza con un escáner de ultrasonido transvaginal. Tenemos también un hemograma y prueba de coagulación si hay sangrado abundante. Se preguntarán también qué es un hemograma. Es un análisis de sangre que mide la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas también en la sangre. Como último tenemos también el manejo. Tenemos también el manejo según el diagnóstico. Si el aborto ya fue completo, solo tendremos que realizar la observación y seguimiento. Si el aborto fue incompleto, sería un manejo médico ya con misoprostol o evacuación uterina, que sería el AMEU o legrado, que eso más adelante ya les dará una compañera. Sino también si fue un aborto séptico, esto ya sería con antibióticos intravenosos y evacuación uterina. Bueno, ahora también les voy a hablar sobre la fisiopatología del aborto. Hay que tener también en claro que el aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación y puede ser causado por múltiples factores, perdón. Su fisiopatología implica alteraciones genéticas, inmunológicas, infecciosas, anatómicas y endocrinas que lleva a la interrupción del desarrollo embrional o fetal. Como primero tenemos factores que desencadenan el aborto. Tenemos anomalías genéticas o cromosómicas, que la mayoría de los abortos espontáneos ocurren em, por, por aneuploidias. También ocurren fallos en la mitosis temprana o errores en la meiosis de los gametos. Estas anomalías impiden el desarrollo normal del embrión, lo que le lleva a la detención del crecimiento y la muerte embrionaria. También tenemos alteraciones hormonales y endocrinas, que sería el déficit de progesterona, que impide la adecuada implantación del embrión y el mantenimiento del endometrio. La diabetes descontrolada, que provoca alteraciones en el ambiente intrauterino, y el síndrome de ovario poliquístico, como también lo conocemos como SOP, asociado con la resistencia a la insulina y déficit de progesterona. Tenemos también las alteraciones uterinas anatómicas, que sería malformaciones congénitas del útero septado y bicorn, miomas submucosas que alteran la implantación y también la incompetencia cervical, que causa dilatación prematura y pérdida del embarazo. Por último, tenemos también factores infecciosos, que son infecciones intrauterinas, que como puede ser la listeria, que esta es una infección que se transmite por los alimentos, o también la sífilis, que es una infección de transmisión sexual eh, cru- em, causada por la bacteria Treponema pallidum.
Ya. Tenemos los procesos también fisiopatológicos, que es la muerte embrional o fetal, que cuando un embrión tiene alteraciones genéticas infecciosas o de implantación, deja de desarrollarse. Ya, esto provoca disminución de la producción de HCG. ¿Qué es HCG? HCG es la hormona gonadotropina crónica humana, lo que reduce la estimulación del cuerpo lúteo y causa una disminución en los niveles de progesterona. La falta de progesterona lleva a la degeneración del endometrio y al inicio la contracción uterina. Tenemos también el desprendimiento de la placenta y el saco gestacional, que el endometrio se inflama, genera una respuesta inmunitaria, se liberan también prostaglandinas que inducen contracciones uterinas. También se produce la dilatación cervical con expulsión del contenido uterino. Tenemos tipos de aborto según su fisiopatología, que son 5, que es el aborto amenazado, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto completo y como último tenemos el aborto séptico. Ya, el aborto amenazado es sangrado leve sin dilatación cervical, el embrión con latido cardíaco presente. Tenemos también como segundo el aborto inevitable, que es el sangrado abundante con dilatación cervical, que no hay probabilidad de continuar con el embarazo. El aborto incompleto, que es la expulsión parcial del contenido uterino con sangrado continuo, que puede requerir evacuación uterina. Y el aborto completo, que es el cuarto, expulsión total del embrión y placenta. El útero vuelve a su tamaño normal. Y como último tenemos el quinto, que es el aborto séptico, que es una infección intrauterina secundaria a un aborto espontáneo o inducido. Puede evolucionar a sepsis y shock. La clasificación del aborto. Existen diferentes abortos, como es el aborto espontáneo, donde también es conocido como la pérdida de un embarazo y se lo da antes de la semana 20. Esto es un aborto donde no se lo haya provocado sin tomarse ninguna medicación. También existe el aborto médico, donde es un procedimiento para interrumpir un embarazo con medicamentos sin una cirugía. Existen tres tipos de fases en el aborto médico. La primera fase es donde ya se va a introducir el medicamento, como puede ser el misoprostol. En la segunda fase, el misoprostol ya va a hacer efecto en el útero y va a empezar las contracciones para la expulsión del feto. En la tercera fase, el médico va a realizar un eco vaginal para corroborar que haya sido un éxito el aborto. También existe el aborto no especificado, que se refiere a algo que no se haya determinado como un aborto espontáneo, un aborto inducido, un aborto completo o incompleto, por la falta de información o un registro inadecuado. También tenemos el intento fallido del aborto, donde ocurre cuando se realiza un procedimiento para un aborto y no haya tenido éxito y el embarazo continúa. Esto se puede dar por diferentes razones: el uso incorrecto o ineficaz del medicamento, las técnicas quirúrgicas incompletas o mal realizadas, o también la resistencia del cuerpo a los medicamentos. También tenemos la amenaza del aborto. Es el embarazo de un producto vivo con contracciones con o sin sangrado genital. Esto se lo da y se le recomienda a la paciente que evite las relaciones sexuales y también tiene que tener un reposo constante. El aborto diferido es un aborto caracterizado por la retención o la cavidad uterina, donde ya el feto ya se encuentra muerto dentro del útero. También tenemos otro aborto, como es el aborto ectópico, donde el embrión se desarrolla fuera del útero y se lo desarrolla en las trompas de falopio, donde no va a ser viable. Amenaza de aborto es una condición del embarazo en curso. Tiene un riesgo de pérdida gestacional. Esta se caracteriza más por lo se caracteriza por presencia de sangrado vaginal, dolor moderado o leve. También viene acompañado con un dolor similar a los cólicos menstruales. Eh, este dolor se les da más en el abdomen, en la parte superior, en la parte inferior del abdomen. Viene también es con contracciones uterinas irregulares. Y tiene también es sin dilatación del cuello uterino.
En la mayoría de los casos el feto sigue con actividad cardíaca normal. Esto es lo que le diferencia la amenaza de aborto de otros tipos de abortos sin viabilidad fetal. En ejemplo son dos, el aborto incompleto y completo. El completo es cuando ya no hay presencia, cuando ya han extraído toda la presencia de fetal y placémico del útero y sin dolores ni complicaciones. Esa es la característica. Y la característica del incompleto es cuando han dejado restos fetales y placémicos dentro del útero. Esto también viene acompañado o se caracteriza con sangrado, o hemorragia, y con un dolor moderado. En estos casos tienen que acercarse directamente a su doctor de preferencia, o tienen que hacer una cirugía de urgencia. A continuación también la epidemiología. En la epidemiología se estima que entre el 25 y 15-25% de los embarazos presentaron algún tipo de sangrado en el primer trimestre de su embarazo, que alrededor del 50% progresaron a un aborto espontáneo. En algunos casos en algunos casos las mujeres mayores de 35 años son aquellas que pueden tener complicaciones en el embarazo, o pueden llegar a un aborto espontáneo. También mujeres con antecedentes de aborto espontáneos también pueden llegar a suceder. También hay entre el 60 y 70% de los abortos espontáneos se debe a complicaciones o anormalidades cromosómicas o de embriones. Eso también. A continuación les presento las causas y factores de riesgos. En las causas y factores de riesgos, la amenaza de aborto está relacionada con múltiples factores. Factor número uno, factores fetales. Factores fetales sería más por las anomalías cromosómicas o desarrollo del embrión defectuoso. También hay otros factores como son maternos. En estos casos son casi por las enfermedades autoinmunes, como son el OPS. También hay alteraciones endocrinas, que son a veces diabetes mellitus e insuficiencia del cuello uterino. También hay coincidencia, también es relacionado con infecciones de transmisión sexual, como la clamidia y la sífilis. En algunos casos también son malformaciones uterinas, útero bicornio, o sea que solo tienen una parte del eso. Perdón. Y eso. Y a continuación el aborto en curso, perdón, o inevitable. El aborto en curso o inevitable se define como inevitable. Se caracteriza por esto se caracteriza más por aumento progresivo del dolor, contracciones uterinas y hemorragias acompañadas de modificaciones cervicales o de rupturas de membranas. Las características clínicas son sangrado vaginal abundante con o sin coagulación. También es con la ruptura prematura de la membrana, en algunos casos con salida de líquidos amnióticos. Volumen uterino o con volumen uterino igual o menor.
El aborto completo es cuando se expulsa todo el producto de la concepción, es decir, el feto, la placenta y las membranas. Puede ocurrir en un aborto espontáneo o como resultado de un procedimiento. Es común que ocurra antes de las 12 semanas del embarazo. Las características serían las siguientes. Ocurre de forma espontánea, también se acompaña de sangrado vaginal y cólicos uterinos. Luego de la expulsión, el sangrado y el dolor disminuye. El útero se contrae y vuelve a su tamaño normal. Se observa en restos ovarios dentro del útero, pero ya como es un aborto completo, es que ya sale todo y queda el útero libre de esas sustancias. El aborto incompleto es diferente al aborto completo, porque el aborto incompleto es cuando se hace un aborto en etapa de gestación, que sería cuando, aparte del producto de la concepción, embrión, feto o membrana, es expulsada del útero, mientras que el resto permanece dentro, porque no sale todo completo. Entonces, las características serían las siguientes: sangrado vaginal abundado, que puede ser intermitente o continuo, dolor de tipo cólico debido a las contracciones uterinas, y también sería el cuello uterino abierto, indica que el proceso de la expulsión no ha finalizado. Rastros de ovarios en el útero, visibles en una ecografía. Riesgos de infección o hemorragias, si no se trata adecuadamente. Cuando tienen un aborto incompleto es el riesgo tanto de la madre como del bebé, ya que ya es un aborto, y como es incompleto, el bebé puede morir dentro de ella y causa malestares en la madre que hasta podría llegar a ir a los cuidados de la UCI. Entonces es algo arriesgado cuando tiene un aborto incompleto, porque quedan listidos dentro del útero. El aborto diferido, también retenido, se caracteriza por la retención de la cavidad uterina de un embrión o feto que se encuentra ya muerto, incluyendo el embarazo anembrionario. O la detención de la progresión normal de embarazo puede asociarse con un pequeño sangrado. No todos estos casos presentan el mismo sangrado. Esto se ocurre antes de las 20 semanas de gestación. ¿Cuáles son las causas? La gran mayoría de los abortos diferidos se deben a anomalías cromosomáticas, que son las genéticas. Se menciona aleatoriamente que no existe los espermatozoides o los óvulos tengan una baja calidad, que se hace en el desarrollo que no se puede desarrollar con normalidad. Otras causas mucho menos probables son las alteraciones de coagulación de la sangre, también abortos previos que hayan ya tenido las mujeres y la edad gestacional avanzada, que puede ser una edad de 40 años en adelante. También causas infecciosas que pueden afectar directamente al desarrollo del feto y provocarles diferentes daños. Causas uterinas también puede ser como malformaciones del útero, como las más comunes se encuentran el útero dismórfico, que es la cavidad uterina estrecha y la pared lateral gruesa. El útero septado, que provoca un error de reabsorción en el septo. El útero bicorpóneo tiene una formación o una forma de corazón y dos cuernos parcialmente desarrollados. El útero hemiútero es un solo lado del útero, y el útero plástico, que es la ausencia total o parcial de la cavidad uterina. También puede dar por causas endocrinas, que es un desequilibrio en la prolactina, que puede llegar a desestabilizar los niveles de la progesterona y derivar un aborto. Los síntomas del aborto diferido. El aborto diferido suele detectarse de forma diagnosticada posteriormente alguna prueba médica o un eco transvaginal o abdominal, ya que lo común no hay síntomas previos. Puede existir con los más notables ligeros sangrados vaginales, el fin de síntomas de embarazo y el proceso de posaborto diferido. Tratamiento para el aborto diferido retenido. El manejo expectante. En muchos casos el cuerpo de la mujer expulsa naturalmente el tejido fetal días o semanas después
si el embarazo no evoluciona. En estos casos, el médico puede optar por el manejo expectante, lo que significa que va a esperar que el cuerpo lo expulse de forma completa de manera natural. La dilatación o legado. Si el cuerpo no expulsa el tejido fetal de manera natural, se puede realizar un legado. Este es un procedimiento médico en el cual se dilata el cuello del útero y se retiran los tejidos que están dentro del útero. Esto se suele realizar bajo sedación. Con medicamentos. En algunos de los casos se puede administrar medicamentos para ayudar al cuerpo a expulsar el tejido fetal y completar el aborto. Los medicamentos empleados en esto son el misoprostol y la mifepristona. También existe la aspiración al vacío. Es un procedimiento quirúrgico que se realiza para vaciar el útero durante el primer trimestre de un embarazo o después de un aborto diferido. También se conoce como legado uterino por aspiración o aspiración por succión. El aborto séptico es una infección de causa obstétrica que cursa con fiebre mayor a 38 grados centígrados antes, durante y después de un aborto espontáneo o provocado, acompañada de otros síntomas como el dolor del útero, mal olor o pus. Mientras tanto que el aborto terapéutico es una determinación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones graves o permanentes en la madre. El ACOG lo considera como una morbimortabilidad aumentada de la madre por el embarazo, violación o incesto, producto de malformaciones graves o incompatibles con la vida. El tratamiento del aborto. Este consta de 11 pasos. Paso número 1. Realizar o completar la historia clínica perinatal y el carnet perinatal. Paso número 2. Realizar una evaluación clínica de los signos vitales en la cual consta tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación. Paso número 3. Realizar una evaluación obstétrica en la cual se compruebe si existe frecuencia cardíaca, fetal si el caso aplica, y un examen vaginal especular. Como paso número 4 tenemos la realización en la historia clínica perinatal acerca de los exámenes de laboratorio complementarios, como biometría hemática, factor RH, grupo sanguíneo, plaquetas, tiempo de protrombina, que es el tiempo que tarda la sangre en coagularse por la vía extrínseca, y tiempo de tromboplastina parcial, que es el tiempo que tarda la sangre en coagularse por la vía intrínseca, examen de VIH informado, y el examen EMO, que por sus siglas es el examen macroscópico y microscópico de orina. Este se basa en el color y el aspecto de la orina para detectar anomalías. Como punto número 5 tenemos que solicitar aquellos exámenes que no han sido añadidos a la historia clínica y aquellos que necesiten actualizarse. Como paso número 6 tenemos que explicar al paciente sobre la situación y tratar de tranquilizarlo. Como paso número 7 tenemos que escuchar y responder adecuadamente las preguntas tanto de los familiares del paciente y del paciente mismo. Como paso número 8 tenemos que siempre brindar apoyo emocional al paciente. Como paso número 9 tenemos no administrar de rutina tratamientos hormonales como la progesterona ni tocolíticos. Como paso número 10 tenemos que si se encuentra una causa añadida a la patología del aborto, se deberá informar al médico para el tratamiento etiológico adecuado y el protocolo que se va a seguir. Paso número 11 son las indicaciones de alta. Se deberá decir a la paciente que guarde reposo en cama, no tenga relaciones sexuales hasta que se encuentre fuera de peligro, y en caso de haber infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales, se deberá seguir un control adecuado y se deberá realizar un protocolo distinto. Protocolo de manejo del aborto en curso o inevitable, incompleto, completo y diferido. En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha establecido protocolos claros para el manejo del aborto en sus diferentes presentaciones. Este protocolo consta de 18 pasos, los cuales deben realizarse algunos simultáneamente. 1. Realice o complete la historia clínica perinatal y el carné perinatal.
2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. 3. Evaluación obstétrica que incluya sangrado genital y examen con espéculo y tacto vaginal bimanual. 4. Registrar la existencia en control prenatal de exámenes de laboratorio, como exámenes de sangre, pruebas de coagulación, grupo sanguíneo, con consentimiento informado y exámenes de orina. 5. Solicitar aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal o que necesiten ser actualizados. 6. Tranquilizar a la paciente e informar sobre la condición. 7. Escuchar y responder atentamente las preguntas e inquietudes de la familia. 8. Brindar apoyo emocional y continuo. 9. Canalizar una vía endovenosa con un Catlón número 16 o 18 y usar soluciones cristaloides como solución salina al 0.9% o lactato Ringer. 10. Manejo de shock hipovolémico en caso de ser necesario. 11. Uso de analgesia farmacológica si amerita, como por ejemplo paracetamol de 500 miligramos vía oral con líquidos. 12. Con el diagnóstico probable disponga de su ingreso a la unidad operativa o de referencia a la unidad de mayor resolución con condiciones estables. Envíe con el personal médico la hoja de referencia llena. Confirma nombre y sello legible del responsable junto con el carnet perinatal. Hasta aquí puede ser realizado en centros de primer, segundo y tercer nivel. 13. Si se dispone de una ecografía abdominal o vaginal, verificar la condición de la ocupación de la cavidad uterina para diagnóstico por clasificación clínica. 14. Brindar consejería sobre anticoncepción posaborto inmediata con DIU. Según el caso, se deberá optar por aspiración manual endouterina o legrado, por ejemplo, en un aborto en curso o inevitable en donde hay presencia de sangrado, dilatación cervical sin expulsión del contenido uterino, lo que indica una interrupción del embarazo inminente e inevitable. Se recomienda evacuación uterina para prevenir complicaciones. El método preferido es la aspiración manual endouterina debido a su seguridad y eficacia. En este caso, de no estar disponible, se considera el uso de misoprostol para la evacuación médica. Es esencial proporcionar analgesia adecuada y apoyo emocional a la paciente durante todo el proceso. En un aborto incompleto, la expulsión de los productos es parcial. Hay restos retenidos en el útero que pueden causar sangrado e infección. En este caso, se debe realizar evacuación uterina y es necesario eliminar los restos retenidos mediante aspiración manual endouterina, que es el método de mejor elección, por el menor riesgo de complicaciones y de no estar disponible el uso de misoprostol. En el aborto completo hay expulsión total del producto de la concepción, cese del sangrado y cierre del cuello uterino. Generalmente no se necesita una intervención adicional, pero se recomienda una evaluación clínica para confirmar la evacuación completa y descartar complicaciones. Es fundamental siempre la consejería de planificación familiar y ofrecer métodos anticonceptivos adecuados según las necesidades de la paciente. En un aborto diferido o retenido hay retención del embrión o feto que no es viable en el útero. No hay síntomas de expulsión espontánea, por lo que las opciones incluyen el manejo expectante médico o quirúrgico y el uso de misoprostol es efectivo para inducir a la evacuación en muchos casos. Pero si el manejo médico no tiene éxito o está contraindicado, se debe proceder a la evacuación quirúrgica mediante aspiración manual endouterina. La elección de los métodos debe ser individual según las condiciones clínicas de la paciente y las preferencias. Es crucial que todas las pacientes reciban una información completa sobre las opciones del manejo, posibles riesgos y beneficios, así como apoyo emocional durante todo el proceso. Además, se debe garantizar el acceso a servicios de planificación familiar y anticoncepción posaborto para evitar futuros embarazos no deseados. 16. Llene de manera correcta y completa la solicitud de estudio histopatológico y asegúrese de que la muestra esté correctamente conservada para su envío.
17. Control de signos vitales y sangrado genital cada 15 minutos por 2 horas post-evacuación. Y 18. Indicaciones de alta. Una dieta habitual, actividad ambulatoria progresiva, analgesia tipo paracetamol de 500 miligramos vía oral cada 8 horas o ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas por 3 días. Orientación sobre los signos de alarma, fiebre, dolor y sangrado. Y orientación en anticoncepción y salud reproductiva, brindando consejería y proporcionando un método anticonceptivo acorde a las necesidades de la paciente. El protocolo del manejo del aborto escéptico. El aborto escéptico varía dependiendo de la gravedad de la persona. Evaluación inicial. Valoramos el estado de la paciente, como es los signos vitales, como es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la temperatura. Después hacemos a la paciente un examen físico dependiendo de la infección. Después hacemos una historia clínica detallada, la última fecha de menstruación y los controles prenatales de la paciente. Cuidados para el aborto escéptico. Tenemos que informar a la paciente que sí tiene que ser atendida en un ambiente higiénico y que todos los instrumentos que sean utilizados a ella tienen que ser estériles para evitar algunas infecciones vaginales. De la MEP. La aspiración manual endouterina es un procedimiento ginecológico que se utiliza una cánula conectada a una jeringa especial que genera un vacío para aspirar el contenido uterino. Estos casos se utilizan en abortos incompletos, interrupción legal del embarazo. Se realiza hasta la semana 12-14 de gestación y suele requerir preparación cervical con misoprostol y anestesia local o sedación. Sus ventajas son que es menos dolorosa, menor riesgo de perforación y su desventaja es no en abortos avanzados. El legrado es una intervención quirúrgica en la que se raspan las paredes uterinas con el objetivo de que se quede limpio. Su ventaja es que sí se hacen abortos avanzados y su desventaja es mayor riesgo de perforación.